Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal se encuentran? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ok. Bueno, bienvenidos otra vez al curso. Chicos, hoy nos corresponde ver una sesión más de teoría, ¿verdad? No sé si antes de empezar, ¿alguna tiene alguna duda de clases pasadas, algo que aclarar? Levantando la mano de manera ordenada antes de empezar con la sesión de hoy. Ok, no hay consultas al parecer. Entonces, chicos, vamos a arrancar con lo que nos corresponde hoy. Antes de Profe, empezar, a mí me gusta, dime, disculpe que le interrumpa. Profe, de esa clase de inmunodifusión radial que nos impartió el doctor Manuel Aguilar, la verdad no me queda claro qué es lo que sí tenemos que aprendernos y qué no. el doctor Manuel Manuel Aguilar, es, ajá, fue él en les laboratorio impartió, presencial, fue en laboratorio. laboratorio Sí, presencial. sí, lo de laboratorio ustedes tienen que verlo con sus profesores de lab porque son ellos quienes se lo van a evaluar, ¿ok? Entonces ahí pueden, bueno, los profesores encargados de serología son la doctora Flores y el doctor López. De Entonces, acuerdo. consulten a ellos, ¿verdad? Porque son justamente ellos dos quienes los van a evaluar a ustedes. Yo puedo decirles que no entra algo, ¿verdad? Del app y después se los evalúan, porque como yo les digo, yo les evalúo a ustedes. Es un solo curso, sí, ¿verdad? Ujú. Pero pues yo no soy el encargado de evaluarle a ustedes los rubros de laboratorio, ¿verdad? De acuerdo, profe. Está bien, voy Ok, a escribirles entonces un mensaje, un correo a ellos. Muchas gracias. con mucho gusto. Entonces, muchachos, eh, antes de iniciar, ¿verdad? Me gustaría, bueno, ya nosotros vimos la clase pasada como el otro extremo a la autoinmunidad, ¿verdad? Ya hablamos de inmunodeficiencias, que estuvimos diciendo que era un déficit, ¿verdad? En el funcionamiento de alguno de los mecanismos del sistema inmune. Entonces, ya como en la otra cara de la moneda, ahora vamos a tener a la autoinmunidad. Hazel, ¿vos tenés algo más que agregar? Que veo que levantaste la Sí, manita. profe. Sí, profe, Dígame. gracias. Era respecto al trabajo de investigación. ¿Le puedo preguntar Ajá. respecto a eso, profe? Sí, Sí, dígame. ok. Eh, es que yo tengo la duda, digamos, ¿tenemos que entregarte o subir al aula virtual algún PDF con normas APA No, o eso no? Ok, no, como previamente les he indicado, lo único que ustedes tienen que hacer es una buena presentación del tema, ¿ok? de En el acuerdo. video, Ok, ¿ok? perfecto, gracias, profe. Con gusto. Ok, chicos, entonces les decía que ya nosotros vimos como el otro extremo, la otra cara de la moneda, que era la inmunodeficiencia, contrario a este polo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿quién me quiere decir con palabras de ustedes, para ustedes, qué es autoinmunidad? Ya hemos hablado de autoinmunidad en algún momento en el curso también, pero para ustedes con sus palabras, ¿qué es autoinmunidad? Ordenados, levantando la manita. Dígame, Hazel. Yo creo que es cuando el sistema de respuesta del cuerpo se altera y se ataca a sí mismo. Ajá, ok, muy bien. Hay un ataque a lo propio, ¿verdad? ¿Alguien más quiere agregar algo más aparte de lo que Hazel nos está indicando es correcto? ¿Alguien quiere agregar algo más? Nos quedamos entonces con el concepto de Hazel. Ok, entonces,
Ya por ahí Hazel nos dice que es cuando hay un ataque, ¿verdad? De los mecanismos inmunes a lo propio. Eso está muy bien. Entonces, vamos a arrancar desde ya con la proyección para ir construyendo más, pues un poco mejor ese concepto, ¿verdad? Ir entendiéndolo más. Vean, de una vez les voy a decir qué es lo que me interesa de esta clase, ¿ok? Para que después ustedes no anden tan perdidos y que sepan que tienen que estudiar para el examen. Entonces, ¿qué es lo que más me interesa a mí de esta sesión? En esta sesión vamos a hablar de un montón de enfermedades, de un montón de trastornos autoinmunes. A mí no me interesa que ustedes se sepan el mecanismo de cada una de esas patologías. ¿Por qué? Porque no es lo que ustedes tienen que saber, ¿ok? Yo ahí les hablo un poquito de los mecanismos como para que ustedes entiendan de dónde salen algunas cosas, pero ustedes no les voy a preguntar en el examen, para que ustedes me digan o me expliquen qué es lo que pasa en el mecanismo de cada una de esas patologías. Eso no me interesa. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Hoy nosotros vamos a ver pruebas de laboratorio. Entonces, esas pruebas de laboratorio son las que a mí me interesan que ustedes se sepan. Un ejemplo, que cuando ustedes les llegue una boleta de laboratorio, ustedes digan, ok, esto es una prueba de autoinmunidad. Es una prueba de autoinmunidad que se envía para cuando hay autoinmunidad en tiroides, que ustedes puedan hacer, que puedan asociar esa prueba a un órgano, a una enfermedad en específico. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes asocien esas pruebas, ¿ok? Que ustedes sepan para qué a un paciente le envían esas pruebas, que sepan que están asociadas a autoinmunidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como les digo, en algunas partes de la clase les hablo de los mecanismos de algunas enfermedades, pero eso no se los voy a preguntar. Eso es porque lo necesitamos para entender algo de alguna prueba, ¿ok? Pero entonces vean que se los estoy diciendo. Recuerden que yo siempre les doy la clave, ¿verdad? De qué es lo que en cada clase tienen que fortalecer, y eso es justamente lo que corresponde para esta sesión de hoy. Entonces vamos a iniciar. Igual que siempre, si tienen alguna consulta de manera ordenada para ir atendiéndolos como tiene que ser, van a levantar la mano y yo voy a ir aclarando todas sus consultas en el camino, ¿ok? Vamos a iniciar entonces con la sesión de hoy. Inmunidad, como bien lo dijo la compañera, es cuando el sistema inmune pierde la regulación y causa un daño a lo propio. ¿Qué es el sistema inmune? Ustedes saben que el sistema inmune está conformado por un montón de células que se da la producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa en la autoinmunidad? Esas células, estos anticuerpos, reaccionan contra lo propio. Esto no debería pasar. Lo que debería pasar es que esas células y esos anticuerpos reaccionen contra lo extraño, contra los microorganismos, contra las bacterias, contra los patógenos, ¿ok? Porque para eso es el sistema inmune. Pero en los pacientes que tienen autoinmunidad, hay una desregulación, un desequilibrio del sistema inmune que lo que causa es que haya un daño a lo propio, ¿ok? Un daño al tejido propio, un daño al tejido que no está infectado, al tejido que no es malo, ¿ok? Eso pasa en la autoinmunidad. Entonces, el sistema inmune, que es una herramienta para protegernos, para defendernos, se convierte en un arma de doble filo, ¿ok? Si no está bien regulado. Porque el sistema inmune no está bien regulado, va a haber un daño a lo propio y va a tener una repercusión, o sea, va a causar patología en nuestros pacientes, va a generar daño. Y vamos a ver en algunos casos que puede generar bastante daño y hacer que nuestros pacientes o que fallezcan o que tengan un estilo de vida pues bastante complicado. Y esto les va a ser muy común. Mi tía tiene lupus, mi abuelita tiene lupus, mi tío tiene artritis reumatoide, mi primo tiene artritis reumatoide, mi hermano es celíaco, ¿ok? Entonces, vean que son patologías muy comunes, ¿verdad? En realidad no son tan comunes como nosotros creemos. Vamos a ver, hay una clasificación de las enfermedades autoinmunes. Hay una clasificación que dice que son o enfermedades organoespecíficas o sistémicas, ¿ok?
¿Qué quiere decir órgano específico? Que afectan específicamente un órgano. ¿Ok? Como la enfermedad celíaca, que, bueno, no hablemos de enfermedad celíaca, es que la enfermedad celíaca es complicada, y ahorita van a ver por qué. Hablemos de, vamos a ver, de diabetes tipo 1, que ya ahorita la vamos a ver, que afecta específicamente las células B del páncreas, ¿ok? Entonces, beta del páncreas. Entonces, hay enfermedades que sí son órgano específicas, que afectan un órgano en específico. Hay otras que son sistémicas. ¿Qué quiere decir que es sistémica? Afecta a varios tejidos, varios órganos. Esta clasificación a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque se habla de enfermedades órgano específicas, pero en las enfermedades autoinmunes yo siempre he podido percibir de que aunque se hable de que se afecte solo un órgano, siempre por ahí empieza a sonar otras complicaciones en tejidos o en órganos diferentes al que se les tiene asignado. Entonces, para que sepan que esa clasificación nada más por ahí existe, pero a mí no me gusta mucho porque las organoespecíficas no son tan organoespecíficas, siempre terminan afectando algún otro tejido, algún otro órgano. Dentro de esas enfermedades organoespecíficas, una de ellas es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa o anemia megaloblástica, ustedes la van a ver cuando lleven hematología. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay hay un daño, o sea, nuestro sistema inmune ataca la zona gástrica, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa autoinmunidad, ese daño de nuestro sistema inmune contra las células parietales que están en la mucosa gástrica, estas células lo que van a hacer es liberar factor intrínseco. Y el factor intrínseco es necesario para la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 es necesaria para la maduración de los eritrocitos, para que los eritrocitos se maduren bien y estén bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nuestro sistema inmune daña las células parietales, no se va a liberar factor intrínseco y no se va a poder absorber vitamina B12. Entonces, nuestro paciente va a tener una anemia. ¿Qué es una anemia? Para que ustedes empiecen a tener los conceptos. Una anemia es cuando nuestros pacientes no tienen los valores ideales de hemoglobina en la sangre, ¿ok? La hemoglobina, eso ustedes también lo van a ver más adelante en hematología, es una molécula que está en los eritrocitos, que está en la sangre, que se encarga del transporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando un paciente no tiene los niveles de hemoglobina deseados o más bajos del rango normal, tiene anemia. En este caso, este tipo de anemia es una anemia autoinmune. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune daña las células parietales de la mucosa gástrica, no se libera el factor intrínseco y no se puede absorber la vitamina B12 que es necesaria para la maduración de los eritrocitos que contienen la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en la anemia perniciosa. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, algo muy básico con el hemograma, ¿ok? Con los niveles de vitamina B12 en sangre. El hemograma es, yo ya les había hablado del hemograma, también lo van a ver en hematología. El hemograma es un conteo de células que se realiza de las células en sangre. Eso es un hemograma. Entonces, si nosotros vamos y vemos que en el hemograma los eritrocitos no están normales y hay una anemia, y además en la anemia perniciosa se ve esto es un neutrófilo, pero se ven polilobulados, neutrófilos polilobulados, ven, con varios lóbulos. Eso es característico de la anemia perniciosa, o anemia megaloblástica, es otro nombre. Entonces, esas son algunas de las cosas que ayudan a diagnosticar la anemia perniciosa. La anemia perniciosa la van a volver a ver cuando lleguen a hemato. Y en hemato les van a decir, en inmuno ustedes vieron esto, y no pueden decir que no, porque ya lo vieron conmigo. Ahora bien, hay otra autoinmunidad, que es la diabetes tipo 1, ¿ok? Hay que tener cuidado aquí, porque aquí no es diferentes tipos de anemia, eso ustedes, todos los tipos los van a ver en hematología, ¿de acuerdo? Para que no se me una anemia ferropénica, ¿verdad, profe? Exactamente.
Gracias, profe. Con gusto. Pasa lo mismo con diabetes, ¿ok? Diabetes hay dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿ok? La diabetes tipo 1, este tipo de diabetes generalmente se diagnostica en infantes, en niños. ¿Por qué? Porque es una diabetes que viene, básicamente viene configurada en la genética, ¿ok? Es un defecto genético. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la diabetes tipo 1? Hay destrucción autoinmune. Vean aquí, las células del sistema inmune reaccionan contra las células beta del páncreas, ¿ok? Reaccionan contra las células betas del páncreas. Y las células beta son muy importantes para la producción de insulina. Entonces, estos pacientes si tienen problemas en las células beta, van a tener problemas para regular los niveles de glucosa en sangre. Y así se forman, este es el mecanismo que envuelve a estos pacientes diabéticos tipo 1. Los tipo 2 son muy probablemente todos esos pacientes que usted me dice, mi papá es diabético, mi abuelito es diabético. ¿Por qué? Porque son pacientes que por su estilo de vida, ¿verdad?, desarrollaron diabetes, pero no vienen con esa, podría haber una predisposición genética, pero no viene con esa predisposición tan fuerte como en diabetes tipo 1, que son generalmente diagnosticadas en niños. Pero vean qué es lo que pasa aquí, también hay autoinmunidad, células del sistema inmune atacando células beta, que son importantísimos para regular los niveles de glucosa en sangre, y si esas células se dañan, vamos a ocasionar diabetes tipo 1, ¿ok? O sea, el paciente va a ser diagnosticado con diabetes tipo 1. Entonces, eso es para que ustedes vayan viendo las malas pasadas que un sistema inmune mal regulado puede desencadenar. Entonces, para que queden claros que hay dos tipos de diabetes. Los tipos de diabetes los van a volver a ver en química clínica otra vez, pero acuérdense que diabetes tipo 1 la vieron conmigo y que acuérdense que tiene un contexto de autoinmunidad, ¿ok? Hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, que también muy probablemente, ahora están de moda las enfermedades intestinales, muy probablemente pueden tener algún familiar que lo han diagnosticado con enfermedad de Crohn. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn se parece mucho a la enfermedad celíaca. En la enfermedad de Crohn hay una autoinmunidad intestinal, igual que la enfermedad celíaca. Pero aquí son solo células. Las células del sistema inmune atacan la mucosa intestinal, ¿ok? Eso es lo que pasa. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿A qué se refiere uno cuando habla de diagnósticos diferenciales? Hay que tener cuidado porque se parece mucho a enfermedad celíaca e hipersensibilidad tipo 1 asociada a gluten. La enfermedad celíaca ya ahorita la vamos a ver, pero ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué es hipersensibilidad tipo 1 asociada a gluten? ¿Qué es? ¿Es alérgico, profe? Alergia al gluten, ¿ok? Muy bien. Entonces, ok, chicos, como bien me dijeron por ahí antes de que es que no me dio chance de parar, hipersensibilidad tipo 1, acuérdense que lo vimos en la clase pasada, hipersensibilidad tipo 1 son alergias, ¿verdad? Recapitulando lo que ya vimos, ¿ok? Entonces, ¿es alergia al gluten? Sí, alergia al gluten. Entonces, hay que tener cuidado porque esas tres se parecen mucho, ¿ok? En enfermedad de Crohn, vean que solo hay células, solo participan células, nada más, ¿ok? Vamos a ver que en enfermedad celíaca se parece mucho, pero hay algo más. Hay otra enfermedad organoespecífica en esta clasificación, que es la tiroiditis de Hashimoto. Nada más quiero que ustedes se aprendan, bueno, este es un hipotiroidismo. Cuando uno habla de hipotiroidismo, la TSH aumenta, ¿ok? La TSH aumenta, ¿ok? Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean? ¿Qué es lo que me interesa a mí que ustedes vean de esta clase? Cuando yo les hable de pruebas de laboratorio, ustedes tienen que saber que lo van a asociar directamente con alguien.
Cuando ustedes vean que a un paciente le mandan anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antitiroglobulina, ¿ok? Anticuerpos antimicrosomales, véanlos aquí también, ¿ok? ¿Cuáles me interesan a mí de toda esta diapositiva que está aquí? Antitiroideos, que en realidad son anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales, por lo menos estos dos, ¿ok? Vean que aquí aparece la enfermedad de Graves, que ahorita la vamos a ver, ¿ok? Pero la tiroiditis de Hashimoto, lo que me interesa de estas que afectan la tiroides es que ustedes, si a un paciente les llega con una boleta que dice anticuerpos antitiroglobulina o anticuerpos antimicrosomales, que sepan que esos dos son anticuerpos antitiroideos, ¿ok? ¿Para qué se los están mandando? Porque esos anticuerpos que estamos viendo ahí son anticuerpos que reaccionan contra la tiroides y son anticuerpos que van a causar autoinmunidad. Entonces, por eso es que los vamos a medir en el suero de los pacientes, ¿ok? Entonces, la enfermedad de Graves es muy parecida a la tiroiditis de Hashimoto, pero aquí hay un hipertiroidismo, o sea, la TSH disminuye. ¿Qué es la TSH? Es la hormona que produce la tiroides, ¿ok? Entonces, vean que a estos pacientes que tienen problemas de autoinmunidad en tiroides, les mandan la TSH, que es la hormona que produce la tiroides, la hormona tiroidea, y les mandan anticuerpos antitiroideos. Aquí lo mismo, vean, también les mandan antitiroglobulina y antimicrosomales. Por eso es que yo les decía a ustedes, aquí hay otros anticuerpos que me interesa también que sepan. Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antirreceptor de TSH. Esos anticuerpos de los que les estoy hablando, yo lo que necesito es, como les digo, que si ustedes los ven en una boleta, sepan para qué son. Que ustedes digan, ah, mira, a este paciente le mandaron anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, le están analizando alguna autoinmunidad tiroidea. ¿Okay? Es todo. No me interesa que sepan que es más común en mujeres, que se asocia. Esa información yo se las pongo a ustedes para que tengan un poquito más de carnita por si quieren ver más. Pero las cosas básicas y claves, vean que se las estoy diciendo, ¿verdad? Muy bien, tengo a Julio con la mano levantada. Julio. Profe, una consulta. Eso se Julio. mandan después que eso se lo mandan después que le mandan el perfil de tiroides o antes. A veces, dependiendo de las características clínicas que tenga el paciente, a veces le mandan de una vez tiroides y si es un cuadro muy sugestivo, le mandan de una vez las pruebas tiroideas autoinmunes. Pero depende de la clínica del paciente. Casi siempre no se sabe. Entonces, se le manda primero la TSH, el perfil tiroideo, ¿verdad? Que es TSH básicamente, T3, T4, y cuando se ven que esas pruebas están alteradas, después se les manda el estudio de autoinmunidad para ver si es un problema de tiroides asociado a autoinmunidad, porque la tiroides puede dar muchos problemas, pero no siempre es por autoinmunidad. ¿Ok? Sí, claro, entonces esa es la forma en la que se maneja. A menos de que sea un cuadro muy sugestivo, se le manda ya de una vez las pruebas autoinmunes. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok, no hay más consultas. Vamos a ver si hay manos arriba. Ok, de momento no. Vamos a continuar. La cirrosis biliar primaria, ¿ok? Es una cirrosis autoinmune, ¿ok? Aquí hay un daño, en los conductos, vean, aquí ustedes pueden ver, en los conductos de secreción de bilis, ¿ok? Es una colestasis, hay una obstrucción de esos conductos producto del daño que hay. Y a estos pacientes con cirrosis biliar se les mandan anticuerpos antimitocondriales. Entonces, igual, si ustedes ven anticuerpos antimitocondriales, que sepan
que están buscando autoinmunidad, por lo menos sepan eso, ¿verdad? Hay otra que es la colangitis esclerosante primaria, que es muy parecida a la cirrosis biliar primaria, son muy parecidas, pero vean que a esos pacientes les mandan también otras pruebas, ¿ok? Estas no me interesan tanto, se las puse ahí. Esta presentación no me interesa tanto, chicos, para que sepan. Esta sí me interesa. En el síndrome de Good-Pasteur es una enfermedad que ataca los alvéolos pulmonares y también el riñón. Entonces vean que es una autoinmunidad contra los alvéolos y el glomérulo. Entonces afecta tanto pulmón como riñón, y todo esto por autoinmunidad. Igual, nuestro sistema inmune, sus anticuerpos, sus células, reaccionando contra el pulmón y contra el riñón. Vean qué delicado. A estos pacientes, esto del gen no me interesa, eso ustedes no me interesa que lo sepan, pero me interesa que ustedes sepan que los anticuerpos antimembrana basal de glomérulo renal y alvéolos pulmonares, o anti-MBG, también tienen que aprenderse las iniciales, se utilizan para el tamizaje y el diagnóstico del síndrome de Good-Pasteur, ¿ok? Eso sí tienen que sabérselo, que si en una boleta ustedes ven anti-MBG, digan, ok, esto yo me acuerdo que lo vi en la clase de autoinmunidad, ¿ok? Bueno, ahora sí, todas estas que vimos antes son las que entran en esa categoría de órgano específica que a mí no me gusta tanto, que es lo que hablábamos. De momento consulta, chicos, vamos bien. Yo tengo una consulta. Dígame. En la primera, la de anemia, ¿verdad? Usted dijo que la vitamina B12 es necesaria para la maduración ¿de qué? Vamos a devolvernos para explicárselo otra vez. Vamos a ver. En la anemia perniciosa, aquí lo que pasaba, ¿verdad?, es que había un daño autoinmune, ¿verdad?, en las células parietales. Las células parietales liberan algo que se llama el factor intrínseco, que más bien es el factor intrínseco el que es necesario para absorber la vitamina B12. Y la vitamina B12 lo que va a hacer es ayudar a madurar, ¿verdad?, los eritrocitos que contienen la hemoglobina. Y otras células también como los neutrófilos. ¿Ok? Ok. Y también dijo que, digamos, que en el laboratorio vamos a ver un hemograma y que vamos a ver problemas con los eritrocitos y la presencia de neutrófilos. Pero esos neutrófilos tenían una forma en específica, pero no lo polilobulados. O sea, que se ve así. Neutrófilos con un montón de lóbulos. Generalmente los neutrófilos no tienen más de 4 lóbulos. Ve que aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Ah, está bien. Ya eso era la profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, lo de la diabetes tipo 1, yo anoté, se diagnostican niños y predisposición genética. ¿Está correcto? Ajá. Sí, y la forma de diagnosticar una diabetes, que lo imagino que ya lo han visto en química clínica, es con una glucosa en ayunas, ¿verdad? Un hemograma completo. No, en el hemograma no funciona tanto no. para el diagnóstico de diabetes. La glucosa en ayunas. Gracias. ¿Ok? Como lo han visto en química clínica. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver. Pulmonares o anti-MBG que reaccionan contra, que son así, todas estas que vimos antes son las que entran en esa categoría de órgano específica que a mí no me gusta tanto, que es lo que hablábamos. Hay otras que son ya más sistémicas, porque sí se ve que hacen un daño en varios tejidos, ¿ok? Empezando, una bien famosa, la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide hay algo que se llama el factor reumático, que son IgMs que reaccionan contra las IgGs, ¿ok? O sea, son anticuerpos, son IgMs
que reaccionan contra IgGs. Al reaccionar contra las IgGs hacen un daño colateral, un daño, vamos a ver, un daño al tejido que está alrededor de esa reacción. Pero la artritis reumatoide no solo son anticuerpos, vean que aquí también las células del sistema inmune hacen un daño en el sinovio de esas articulaciones, ¿ok? En las articulaciones de las personas. Entonces, ahí vamos a ver que esos pacientes generalmente tienen problemas articulares. Ahorita vamos a ver que tienen algunas características. ¿Qué es lo que me interesa? No me interesa que ustedes me expliquen todo el mecanismo, que me digan cuáles células participan, cómo se da el daño, eso no me interesa. ¿Qué me interesa? Que ustedes sepan cuáles son las pruebas que les mandan a estos pacientes con artritis reumatoide. A estos pacientes les mandan una prueba que se llama factor reumático, que lo que hace es medir esto, ¿ok? Les mandan anti-PCC, que significa antipéptido cíclico citrulinado, anti-PCC, ¿ok? A esos pacientes los tamizan. ¿Ustedes se acuerdan qué es tamizar? ¿Quién me dice en palabras de ustedes qué es tamizar? Antes de que me digan, les voy a escribir en el chat qué significa anti-PCC, ¿ok? Antipéptido regálenme un momento. Cíclico. Ahí en el chat les puse qué significa anti-PCC, ¿ok? Hazel, cuéntenos, para usted, ¿qué es una prueba de tamizaje? Es la prueba que se realiza antes de la prueba confirmatoria. Exacto, ¿verdad? Es una prueba que usted la hace como para que no se le escape ningún caso, ningún verdadero positivo, pero necesita confirmarse con algo más. Muy bien. Ok, ya lo vamos a ver. Ya hemos visto eso antes. Pruebas no confirmatorias. Exacto. Exacto. Las pruebas, muy bien, chicos, muy bien. Me gusta eso. Las pruebas de tamizaje son pruebas más baratas, más rápidas, pero no confirman. Las pruebas de tamizaje es para que no se nos escapen los verdaderos positivos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tamizamos, a los que tamizamos y en el tamizaje nos da positivos, hay que ir a hacerles una prueba confirmatoria. No se olviden de eso porque esto aplica para muchas enfermedades y para muchas pruebas. Un ejemplo es el BRL en sífilis, ¿verdad? Que yo les decía a ustedes, uno tamiza con el BRL y tiene que ir a hacer una prueba confirmatoria después, que puede ser FTA, que puede ser anticuerpos treponémicos, ¿ok? En este caso, tamizamos con factor reumático y confirmamos con antipéptido cíclico citrulinado, ¿ok? A estos pacientes también les mandan mucho velocidad de eritrosedimentación, que eso ya ustedes después lo van a ver en hemato, y PCR, ¿ok? Proteína C reactiva, ¿ok? Pues aquí puede aumentar y la PCR sí aumenta, pero entonces me interesa principalmente estos dos, que ya los discutimos cómo se manejan en el laboratorio, ¿ok? Comparándolos, como el factor reumático es una prueba de tamizaje, es menos sensible, es menos específico y no permite el pronóstico. El péptido cíclico citrulinado es más sensible, es más específico y permite el pronóstico. O sea, ¿qué quiere decir con pronóstico? Que entre más alto sea el valor de anti-PCC, más grave va a ser la patología que va a tener o va a desarrollar mi paciente. Si por otro lado mi paciente tiene un valor, pues sí, alto, pero un poquito más bajo, la patología a lo mejor no va a ser tan grave. Esa es una de las ventajas que tiene el antipéptido cíclico citrulinado. Importantísimo, chicos, importantísimo. El diagnóstico de casi que todas las autoinmunidades no se hace con las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio son una ayuda en autoinmunidad. No quiere decir que un paciente que tenga factor reumático positivo y anti-PCC alto le vamos a confirmar
el sífilis, la artritis reumatoide, perdón. ¿Por qué? Porque vean que aquí hay una tabla de criterios, pero en esos criterios hay cosas de laboratorio, estas que dicen serología, entonces ahí es donde entramos a participar nosotros. Pero el diagnóstico, ojo, pregunta de examen, el diagnóstico de las autoinmunidades no se hace solo con laboratorios, ocupamos la clínica, se ocupa el paciente, se ocupa ver si en el caso de artritis reumatoide, ver si el paciente tiene cuántas articulaciones tiene afectadas, cada cuánto es el dolor que tiene de articulaciones, cuánto dura ese dolor. Entonces, esas características clínicas de imágenes médicas también muchas veces, esa clínica que hacen los médicos de profesión, son importantes para el diagnóstico. En el lab, en autoinmunidad, nosotros lo que hacemos es dar herramientas para apoyar al diagnóstico, pero solo con los laboratorios, en ninguna enfermedad autoinmune, solo con laboratorio podemos hacer el diagnóstico, ¿ok? Por eso hay criterios. Aquí les pongo este ejemplo de la artritis reumatoide. Ok, tenemos a Julio con la mano arriba. Díganos, Julio. No, era para que repitiera el concepto, que no solo con el laboratorio se da el resultado. Ok, para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes de cualquiera, no solo se realiza con pruebas de laboratorio. Para cualquier enfermedad autoinmune es sumamente importante también que se evalúe la clínica del paciente, o sea, lo que ve el médico, lo que siente el paciente, la clínica del paciente, ¿ok? Es muy importante para el diagnóstico. Con solo los laboratorios son un gran apoyo, pero es como un 50%, se ocupa el 50% de los laboratorios más la clínica, ¿ok? Eso es, Julio. Gracias. Con gusto. Que es bien famoso. Hay varios tipos de lupus, ¿ok? Hay varios tipos de lupus. Los cuadros clínicos de lupus entre pacientes son diferentes, porque vean que hay diferentes mecanismos que no los vamos a ver todos, pero todos los lupus tienen algo en común, ¿ok? El lupus se da por un daño en las dos cadenas del ADN. Entonces, vean qué delicado. El ADN es muy, muy importante. Ya sabemos, porque el ADN, eso ustedes lo vieron en biología, ahí está concentrada toda nuestra información genética dentro de los núcleos de las células. ¿Qué es lo que pasa en lupus? En lupus vamos a tener anticuerpos y células del sistema inmune que van a reaccionar contra la cadena de ADN. Eso es lo que pasa en lupus, ¿ok? En todos. Todos tienen mecanismos diferentes, pero en todos hay un daño en las dos cadenas de ADN. Esto es para que ustedes vean que hay varios tipos de lupus. Aquí nada más para que sepan que no todos los lupus son iguales. Lupus es una enfermedad que es más común en mujeres, más común en pacientes también de raza negra. Esto es muy común verlos en las pacientes o los pacientes con lupus. Esto se llama erupción malar. Esto se da por fotosensibilidad. Estos pacientes tienen fotosensibilidad o poca tolerancia a la luz. ¿Por qué? Porque sus células dañadas con su ADN afectado no reciben bien la luz ultravioleta, son sensibles a la luz ultravioleta. Pero el lupus igual, ¿ok? Tiene criterios diagnósticos. Cuando ustedes ven estos C3 y C4, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Quién me dice, chicos, que nos recuerda a C3, C4? Complemento. Sistema de complemento. Eso, muy bien, el sistema de complemento. Entonces vean que cuando vimos el sistema de complemento, yo les decía a ustedes que se medían enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entonces vean que no les estaba mintiendo. Muy bien. Complemento. ¿Se acuerdan que yo les hablaba C1, C2, C3, C4? Estos son los valores de complemento, ¿ok?
que yo les decía a ustedes, se puede medir el complemento total, se puede medir C3 y C4, muy bien. Cuando uno ve esto, vea que aquí dice complemento, es más, aquí viene, ¿verdad? Proteínas del sistema de complemento. Acuérdense que cuando vimos complemento, yo les dije, complemento sirve para apoyar el diagnóstico de algunas cosas. ¿Quién se acuerda de algunas? ¿Alguno se acuerda de algunas otras? Como el VIH. No específicamente VIH, no era tan oportuno en VIH. ¿Alguno se acuerda de alguna otra? ¿Alergia? ¿Cuándo podía? No. No, más bien alergias era que no era recomendado. Ajá, alergias no. ¿En qué otros casos podía yo medir el complemento? Todavía no les voy a responder la pregunta, está bien, ya más adelante se las voy a responder, pero las voy a dejar ahí para volver a preguntarles más tarde, ¿ok? Vamos a devolvernos, ¿ok? Estos son los valores de complemento, ¿ok? Que yo les decía a ustedes, se puede medir el complemento total, se puede medir C3 y C4, muy bien. Cuando uno ve esto, vea que aquí dice complemento, es más, aquí viene, ¿verdad? Proteínas del sistema de complemento. Acuérdense que cuando vimos complemento, yo les dije, complemento sirve para apoyar el diagnóstico de algunas cosas. ¿Quién se acuerda de algunas? Marci, vos ibas a decir algo, perdón, es que vi que estabas hablando y no sé si ibas a... No, profesor, okay. Disculpe. Ok. Bueno, voy a aprovechar esa interrupción para entonces no dejarlo ahí en el aire, voy a decirlo de una vez. Habíamos visto... No, verdad, esa era pregunta de examen. Ajá, exacto. ¿Cuáles eran? Sofía, ¿se acuerda de alguna? Sí, era fúngicos y esos. No, esas son en cuáles no. Yo le pregunté a usted en el examen cuáles no las mando, ¿verdad? Pero todas las otras opciones eran más bien aquí yo le estoy preguntando hoy en cuáles casos es bueno mandar un exámenes de complemento. Primero en autoinmunidad, que ya vimos, ¿verdad? Habían otras dos, ¿cuáles eran? Profe, inmunodeficiencia e infecciones Ajá. sistemáticas. Ajá, infecciones sistémicas, muy bien, esas son los casos donde sirve mandarle a los pacientes esas pruebas, muy bien, de complemento. Les dije, sirve para autoinmunidad, vean que no era mentira, ya lo estamos viendo aquí. ¿Perdón? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuándo generalmente se le enviaba a un paciente o en qué casos era bueno se le iba a enviar a un paciente estudiar los niveles de complemento? En autoinmunidad, y creo que cuando era infección sistemática. Ajá, cuando hay infección sistémica es una, y la otra es cuando hay inmunodeficiencia también, ¿verdad? Porque podríamos tener más bien valores de complemento no deseados, no útiles, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean aquí es que ya empieza a sonar algo que se llama ANAS, ¿ok? Anticuerpos antinucleares. Muy importante, ¿ok? A todos los pacientes que tengan sospecha de lupus, lo primero que les van a mandar son unos ANAS o anticuerpos antinucleares. Entonces, vean aquí, estas son algunas de las pruebas que se le envían a los pacientes con lupus, los ANAS, que ya hablamos, anticuerpos antinucleares, anti-ADN doble banda, o sea, anticuerpos contra el ADN doble banda, que ya vimos que eso es realmente el daño que hace lupus. El factor reumático a veces les da positivo, también les mandan velocidad de eritrosedimentación y PCR. Estas dos pruebas, si bien no son específicas para ninguna autoinmunidad, no son específicas para ninguna, se suelen mandar en cualquier estudio de autoinmunidad, porque acuérdense que
acuérdense que la PCR y la vez que no han visto también ayudan para ver si hay inflamación, ¿verdad? Y los pacientes que tienen autoinmunidad generalmente van a tener bastante inflamación. Entonces, estas pruebas de BES y PCR se utilizan bastante también como de apoyo en el diagnóstico de casi todas las enfermedades autoinmunes. En el lupus es una enfermedad sistémica, ya vimos. En el lupus se suele dañar bastante el riñón y el hígado. Vean qué delicado esos dos órganos. Por eso es que lupus es una enfermedad tan complicada y tenemos que tener a nuestros pacientes bien supervisados. Entonces a estos pacientes se les suele enviar pruebas de función renal, nitrógeno ureico, creatinina y proteinuria, que ustedes las van a ver más adelante, pero también se les suele enviar pruebas de función hepática, por el daño que hay en esos dos órganos especialmente. Los ANAS, ¿ok? Los ANAS es una prueba que se suele enviar cuando uno sospecha de lupus. Importantísimo, chicos, pregunta de examen. Un resultado de ANAS positivo no confirma lupus. ¿Y por qué no? ¿Quién se atreve a decirme? La respuesta está aquí en esto y ya yo se las había dicho con artritis reumatoide. ¿Quién me dice, chicos, por qué con solo los ANAS yo no puedo hacer el diagnóstico? Porque es de tamizaje, profe. Sí, es como de tamizaje, sí, pero esa no es la respuesta. Vamos a ver, Hazel. Porque se evalúa también la clínica del paciente. Eso, porque como en toda enfermedad autoinmune, yo solo con las pruebas de lab no puedo confirmarlo. Esa es la respuesta, ¿ok? Vamos a continuar. Otras cosas, ocupamos ver la clínica, ocupamos ver, exacto, muy bien, como en todas las enfermedades autoinmunes, el diagnóstico no se hace solo con el laboratorio, hay que ver también la clínica de los pacientes, muy bien. Pero algo muy importante, un paciente con lupus, para que sea lupus, tiene que tener los ANAS positivos, para poder decir que es lupus. Pero los ANAS también se aumentan en pacientes sanos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque yo puedo estar sano, tener los ANAS altos y no tener lupus, pero para yo decir que alguien tiene lupus, estrictamente tiene que tener los ANAS altos, ¿ok? Elevados. Los ANAS, para que lo tengan por ahí también, uno puede, por medio de CLIA, de LISAS, medir cuántos ANAS hay en el suero, o sea, la concentración de ANAS en suero. Pero hay otra prueba de inmunofluorescencia en la que usted puede ver los tipos de ANAS. Los ANAS son anticuerpos antinucleares, entonces uno ve que si reaccionan con todo el núcleo, que si reaccionan solo con la periferia del núcleo, que si reaccionan solo con los nucleolos. Entonces, ven, hay diferentes tipos de ANAS para que ustedes sepan, ¿ok? De hecho, hay estudios, ya cuando ustedes ven que a un paciente le mandan ANAS y le mandan otro estudio donde le clasifican los ANAS que tienen, ¿ok? Para que sepan que eso pasa. Esta diapositiva no se la tienen que saber, es nada más para que sepan que... Chicos, hay una compañera que nos puso que no veía la presentación. ¿Todos los demás la están viendo? Sí, profe. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Es que me extrañó. Okay. A mí ahora me pasó y lo que hice fue salirme y volver a ingresar. Tipos de anticuerpos antinucleares. Enfermedad celíaca. Igual que enfermedad de Crohn, igual. Afecta a la mucosa gástrica, pero enfermedad de Crohn eran solo células. ¿Se acuerdan que yo les decía? Son solo células atacando esa membrana. Aquí no, aquí hay anticuerpos. En la enfermedad celíaca hay anticuerpos que atacan esa mucosa gástrica. El diagnóstico gold estándar, o sea, la mejor forma de diagnosticar la enfermedad celíaca es con la biopsia, ¿ok?
Lo que pasa es que no, aunque es la mejor forma de diagnosticar, no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tomar una biopsia, ustedes saben lo que implican, hay que literalmente arrancar un pedazo de tejido, esto va a generar sangrado, generalmente estos pacientes no están tan bien y generan más inflamación ahí, extrayendo una biopsia podría llegar a ser un problema. Entonces, en laboratorio se han desarrollado otras pruebas donde se miden anticuerpos, ¿ok? Esos mismos anticuerpos que reaccionan con el gluten y hacen un daño, ¿verdad?, a lo propio, se pueden medir, ¿ok? Entonces, yo qué es lo que quiero que ustedes sepan, que si ustedes ven anticuerpos antigliadina, que si ustedes ven anticuerpos antiendomicio, que si ustedes ven anticuerpos antitransglutaminasa tisular, que si ustedes ven una boleta antipep, bueno, este no me interesa tanto, este no, ¿ok? Porque este no se hace tanto aquí, pero por lo menos estos tres, que si ustedes los ven en una boleta, digan, a este paciente lo están estudiando por enfermedad celíaca, ¿ok? Estos tres. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo de esta clase. ¿Okay? Que un paciente tenga positivas estas serologías no quiere decir que sea celíaco. Incluso vean que un paciente puede tener toda esta serología negativa y ser celíaco. Ustedes van a decir, pero entonces eso no sirve para nada. Sí sirve, es una guía. Estas pruebas son una guía. ¿Por qué? Porque el médico tiene que ver la clínica del paciente también, como toda enfermedad autoinmune. Otra enfermedad autoinmune, el síndrome de Sjögren, ¿ok? Entonces, si ustedes ven estas boletas, en las boletas que viene anti-RO o anti-SSA, cualquiera de las dos, viene así con el slash porque lo pueden ver así como anti-RO o anti-SSA o anti-LA o anti-SSB. Esos igual son autoanticuerpos que se miden, no solo en Sjögren aumentan en otras autoinmunidades, pero sirven para apoyar el diagnóstico de Sjögren. ¿Ok? Y eso sería más o menos lo de hoy, pero muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Esto es lo que yo les traía para la sesión de hoy. Entonces vean que ya les expliqué básicamente al inicio de la clase, les dije en qué se tenían que enfocar. No se metan como a los fundamentos de cada una de las patologías, sino asociar, no es ni siquiera aprender a escribir los nombres de esas pruebas, sino asociarlos. Que si ustedes ven antitransglutaminasa tisular, digan, esto se lo están mandando a un paciente para celiaquía. Que si ustedes ven a un paciente que le mandan a antimembrana basal de glomérulo, que es síndrome de Good-Pastor, muy probablemente lo que están buscando en ese paciente. Que si ven a un paciente que le mandan antiperoxidasa tiroidea, que sepan que es asociado a autoinmunidad de tiroides. Entonces, eso es básicamente el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan con cada una de las pruebas que vimos hoy. ¿Alguna consulta antes de cerrar la sesión? Profe, sí, ¿usted cree que podría poner la de colangitis esclerosante primaria de nuevo? Perdón, Sofía, dirás que no le escuché, creo que regáleme un momento. Pues eso, Repítame, profe. Sofía. Si podría volver a poner la parte de colangitis esclerosante primaria. Pero de esa específicamente no me interesa tanto. De ahí No, nada esa más pues, que sepan. la saltó y ya. Ok. Vamos a pasar. Vamos a buscarla. Por aquí está. Aquí está. Ajá. No, profe, si no la voy a hablar, es que pensé que no la había puesto yo. Y aquí lo que tienen que saber es que si ven que a un paciente le mandan los PANCA, que sepan que es autoinmunidad, ¿verdad? Asociada a autoinmunidad. ¿Ok? Que en este caso es una de las pruebas que se utiliza para apoyar el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. Pero que si ustedes ven en una boleta que dice PANCA, que sepa que son autoanticuerpos. ¿Ok? Lo que se está buscando. ¿De Ok, acuerdo? gracias, profe. Con gusto. Julio.
Dos cosas. ¿Mm? La enfermedad celíaca, ¿cuáles serían las pruebas? Antiendomicio, se las voy a poner por aquí. Antiendomicio, antitransglutaminasa tisular. Vamos a buscarlas. Para buscar la diapositiva hasta aquí al final. Ahí casi el último. creo. Antiendomicio, antitransglutaminasa tisular y antigliadina. Gliadina. Ok, y la Ok. otra es, prácticamente lo que usted quiere es que nosotros, al ver una boleta, saber interpretar Ajá. lo que él dice en la boleta. Sí, exacto, o Eso sea, es lo que poder asociarlo a que, bueno, que primero que son pruebas de autoinmunidad, ¿verdad? Que son pruebas para buscar enfermedades autoinmunes y si la prueba lo permite, poder asociarla a una enfermedad específico o a un órgano en específico. ¿Ok? Listo. Eso sería. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, profe. A mí me queda claro. Perfecto. Entonces, chicos, ya con esto cerramos hoy. La sesión era cortita. Mucho Profe. éxito. Entonces, sí, dígame, Julio. Las clases de laboratorio, pero nosotros hacemos los 10 sábados, no las han subido. En ese particular, ¿cómo hace uno? Sí, para las clases de lab, sus docentes de Ajá. laboratorio son quienes se las tienen que colgar en el aula virtual. Ellos tienen acceso, entonces háganle la solicitud a ellos, ¿de acuerdo? Sí, que ellos dijeron que supuestamente lo hacían el mismo sábado, pero ahí ya vamos martes. Y no se ha subido. Escríbanle en algún No. correíto a los profes de lab para que ellos se las carguen. Profe, con permiso. Sí, dígame. Es que, bueno, ya que el compañero Julio pregunta sobre eso, de hecho, la vez pasada fue igual, el sábado anterior no pusieron las presentaciones y unos compañeros trataron de enviarle un correo para informarles y en realidad salía como que se bloqueaba y el correo no se podía enviar, entonces no podíamos decirle a los profesores. Pero den Entonces, chance, igual no falta mucho para el próximo sábado, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes tienen evaluación, pero envíenle un Ese correo es a el los problema, que docentes. tenemos- Yo es que nos voy dijeron a, que íbamos a hacer 2 quiz a la misma vez. bueno, yo voy a decirle a ellos, Pero- yo ahorita que yo tengo comunicación directa con ellos, les voy a poner que les hagan, que les suban la clase, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Ok? Entonces yo voy a comunicarme con ellos, no sé cuánto vayan a tardar, pero por lo menos voy a cumplir con pasarles el comunicado de ustedes, la solicitud de ustedes. Entonces, eso sería, chicos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Que estén bien todos. Buenas tardes.
favor.